Dios les bendiga. Muchas gracias le damos a nuestros hermanos de alabanza. Pueden tomar su lugar, tome su asiento, póngase cómodo en la casa del Señor. Qué lindo es estar en su presencia, gloria a Dios. Bienvenidos, sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios por este encuentro que estamos teniendo una vez más y confiamos con todo nuestro corazón que como cada día el Señor nos sorprende con la obra que va haciendo en nuestra vida. Esto es algo para tenerlo en cuenta, ¿no? A veces nosotros vamos desarrollando nuestro día a día, nuestro camino, nuestra vida, y es como que perdemos un poquito de vista esto, ¿no? Hay una obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. No es solamente el hecho de que un día fuimos a la iglesia y bueno, cambió la vida, cambió las costumbres. No, hay una obra de parte del Espíritu Santo en nosotros. Una obra que comienza desde adentro hacia afuera. Y obviamente que se va exteriorizando, ¿verdad? Se va exteriorizando porque la obra que el Señor hace se va reflejando. Gloria a Dios. Tengo una palabra que quiero compartir con ustedes hoy. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar con un versículo en donde vamos a poner una base bíblica para estos tiempos. Un versículo que muchos de nosotros lo conocemos muy bien, pero necesitamos volver a oírlo, volver a revisarlo y tenerlo presente. ¿Por qué razón? Fíjense, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque cuando usted se siente mal, de repente hay momentos en donde, bueno, tal vez uno se pone nervioso porque tiene algún síntoma que desconoce y bueno, tal vez al hacer una visita con algún profesional, después de algunos estudios y a través de sus consejos y demás, uno llega muchas veces a la conclusión de que es en definitiva lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo y trae cierta paz, cierta tranquilidad el hecho de saber, ¿no? Saber que, bueno, que estamos siendo tratados, que estamos en el camino correcto y que lo que nos ocurre es porque nos tiene que ocurrir, porque tal vez estamos incubando alguna enfermedad, bueno, etcétera. El hecho es que saber, tener conocimiento de la situación que uno vive, ¿verdad? Así como puede ocurrir con nuestro cuerpo, también en el plano espiritual, todo ese mundo espiritual que nos rodea y que no vemos con los ojos naturales, pero el hecho de que no lo veamos con los ojos naturales no quiere decir que no exista, ¿verdad? Hay un mundo espiritual que nos rodea, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos tan sumergidos en nuestro día a día, en nuestros quehaceres, nuestras labores, obligaciones y demás que vamos, no digo desconociendo, pero sí prestándole menos atención. Y esta semana yo estaba escuchando el testimonio de un pastor que hoy está sirviendo a Cristo, es una bendición grande, pero él lejos de Cristo, sin conocer al Señor, él venía de una familia de brujos y estaba involucrado en el ocultismo, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque fíjense que no hace falta estar involucrado en el ocultismo para poder percibir o para poder darnos cuenta de que hay un mundo espiritual que nos rodea. Pero justamente él hablaba sobre esto, ¿no? Sobre ese mundo espiritual que nos rodea y que está en acción, está en acción. Nosotros podemos ignorarlo, bueno, podemos hacerlo. Nosotros podemos no tomarlo en cuenta, podemos hacerlo, ¿verdad? Ahora, el hecho es que el Señor nos advierte, ¿verdad? Que no ignoremos, dice la Biblia, las maquinaciones, ¿no? De este enemigo público número uno que tenemos todos nosotros. Y de repente a lo mejor ustedes como algunos de nosotros decimos yo no me meto con nadie, yo no quiero tener problemas con nadie, realmente yo soy un buen tipo. Y sí, gloria a Dios, no nos metemos con nadie, no nos peleamos con nadie, no andamos buscando camorra, decía mi abuelo, no. Pero el hecho es que al haber abierto nuestro corazón a Cristo, automáticamente ya nos ganamos ese enemigo, ¿verdad? Un enemigo que ya está vencido, un enemigo que ya está condenado, ¿verdad? Y pronto va a llegar a su fin su obrar sobre esta tierra. Pero mientras tanto va haciendo lo suyo y sabe que, como nos dice y lo declara la palabra de Dios, su destino final es el lago de azufre y fuego. Entonces allí por la eternidad va a ser destruido. Pero no quiere irse solo, ¿verdad? No quiere irse solo.
Entonces va a intentar tratar de llevarse con él a unos cuantos, gloria a Dios. Por eso que nosotros tenemos que estar despiertos para no caer en la trampa, ¿verdad? Y irnos con el Señor, no con Él. Pero mire qué interesante lo que dice segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Yo tengo la Biblia de las Américas aquí. Dice, pero debes saber esto. O sea, vamos a ponerlo en contexto. El apóstol Pablo está preparando a Timoteo. Está preparando, ¿por qué? Porque Timoteo tenía un llamado genuino de parte de Dios para poder servirle, para poder ministrar su palabra, para llevar adelante su obra. Entonces, el apóstol Pablo lo preparaba. Entonces, dentro de esa preparación que el apóstol Pablo le trasladaba a este joven Timoteo, porque era un joven, le dice, esto lo tenés que saber. Tenés que saberlo. Ahora, si nosotros esta palabra la traemos a nuestros días, también nosotros esto lo tenemos que saber. No podemos ignorarlo. Si hay algo, así como nos dice la Biblia, que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, las maquinaciones del enemigo, tampoco debemos ignorar lo que aquí el apóstol Pablo nos dice. ¿Cuántos hacen suya esta palabra? Tenemos la posibilidad nosotros hoy de estar frente a la palabra de Dios y tomar esa palabra para nosotros. No es que estamos leyendo un libro de historia nada más. No es que estamos estudiando historia y bueno, nos quedará algo, si Dios quiere. Pero no, es una palabra para nosotros, una palabra que nos edifica, una palabra que lleva una obra, dice que no vuelve vacía. Entonces, quiere decir que hay una obra que el Señor está haciendo a través de su palabra, desde adentro hacia afuera. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Gloria al Señor. ¿Tenemos Arca Fernández nosotros? No sé si tenemos esa versión, ¿no? A ver si la tenemos aquí, la ponemos, si no yo se la leo. Gloria a Dios, me parece que no. Yo leí esta versión, Arca Fernández, el Nuevo Testamento, ¿no? De Arca Fernández, y dice, bueno, dice exactamente lo mismo, el sentido es el mismo, obviamente es otra versión, pero dice, no pierdas de vista esto. Así comienza, ¿no? No pierdas de vista esto. Es algo muy importante que no podemos perder de vista ni lo podemos tomar a la ligera, necesitamos comprenderlo. Son tiempos difíciles. Y usted me dice, sí, bueno, estamos en Argentina, ¿qué le parece? Son tiempos difíciles. No apunta la palabra al hecho de los momentos difíciles que, por ejemplo, nosotros podemos vivir aquí en nuestra economía, en ¿no? Todos los problemas que usted ya sabe que tenemos. No apunta ahí, sino que si nosotros vamos al original de esta palabra difícil, la referencia en el diccionario Strong, donde encontramos ahí, ¿verdad?, un significado más cercano al original. Usted sabe que la Biblia no se escribió en español, sino que fue traducida, en este caso para nosotros, al español. Y en esas traducciones muchas veces, no digo que se pierde todo el sentido, pero sí algunas cosas sufren algunas que otras modificaciones. Por eso nosotros nos tomamos muchas veces el trabajo de ver distintas versiones, distintas traducciones, para poder alcanzar el máximo acercamiento al original. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, nosotros vemos que la referencia, si usted la quiere anotar para después buscarla en el diccionario Strong, es G, porque está escrita en griego, G5467. ¿Amén? La palabra original es jalepos. Y esta palabra difícil, esta palabra jalepos, ¿no?, indica, es mediante la idea, ¿no?, de reducir fuerzas. Entonces, aquí cuando hablamos de tiempos difíciles, mejor dicho, cuando la Biblia habla de tiempos difíciles, a donde apunta, ¿no?, ese mundo espiritual que trabaja en contra del hombre, la mujer de Dios, es a que vaya reduciendo sus fuerzas, ¿no?, que vaya sintiendo abatimiento, que vaya sintiendo cansancio, que vaya muchas veces la rutina, muchas veces la monotonía, y te vamos quedando, y la fuerza se va ya poco a poco, cada vez tenés menos ganas de hacer las cosas, ya no tenés el mismo empeño ni siquiera en tu trabajo, ni en tu matrimonio, ni en tu familia, y todo comienza a darte igual, y poco a poco el enfriamiento espiritual alcanza.
Amén. Entonces, fíjense que también nos dice Mateo 24, Mateo capítulo 24, nos dice que en los últimos tiempos habrá un enfriamiento espiritual. Un enfriamiento espiritual. Y ese enfriamiento espiritual, ¿cómo se lo combate? Con calor, y sí, obviamente. Pero ¿de dónde viene ese fuego? Ese fuego viene a través del Espíritu Santo que nos comienza a ministrar, comienza a bendecirnos a través de la palabra de Dios. Su presencia nos fortalece, la palabra del Señor trae luz, revelación a nuestra vida. Entonces ese fuego es como esas brasas que vamos avivando, ¿verdad? Para que justamente no se apague. Pero en cuanto a esto, nosotros tenemos que comprender que la instrucción para los últimos días es despojarnos de toda carga. Usted tal vez ha escuchado, fue una de las primeras cosas que yo escuché cuando llegué al Señor, ¿no? Tenés que dejar las cargas en el Señor, gloria a Dios. Obviamente, muchos de nosotros llegamos a Cristo con preocupaciones, con dificultades, y el consejo, la instrucción era, bueno, volcá eso a los pies del Señor, entregáselo al Señor. Y sabio consejo, bienvenido sea ese consejo. Pero el hecho es que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que para no quedar enredado en estos últimos tiempos, en esa pérdida de fuerza, ¿verdad?, necesitamos entregarle las cargas y los pecados al Señor. Es muy importante esto. ¿Cuántos pecadores hay acá? Necesitamos entregar las cargas y los pecados al Señor. ¿Por qué? Porque esa carga es la que nos termina agobiando en el camino y haciendo justamente que vayamos perdiendo las fuerzas y vayamos perdiendo el ánimo. Y poco a poco, en vez de avanzar, vamos a retroceder. Amén. Entonces, fíjense, acompáñenme en esta tarde al libro de Lucas, por favor. Vamos a Lucas en el capítulo 21. Mire, gloria a Dios. Lucas 21. Capítulo 21, versículo 34. Hace instantes nosotros estábamos alabando a nuestro Señor y algunas de las letras que mencionábamos en esas alabanzas hablaban justamente de nuestro encuentro con el Señor, ¿verdad? El anhelo que el Señor tiene es que encontrarse con nosotros en el momento en que Él venga a buscarnos. Bueno, el hecho de reducir las fuerzas tiene mucho que ver con ese encuentro. Pregunta, usted dígame, ¿para qué nos viene a buscar el Señor? La Biblia dice que el Señor regresa por su amada, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con su amada? Se va a casar. ¿Dónde se va a casar? ¿Dónde está el registro civil? Arriba, bárbaro. O sea que, si entendimos bien, el Señor nos viene a buscar para llevarnos con Él. ¿Así es la cosa? Bárbaro. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva al cielo. Bárbaro. Fíjense. ¿De dónde fue arrojado Satanás? Cielo. Porque Él es creación de Dios. El tema es que se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios y lo expulsaron. Dice que fue arrojado a la tierra. Entonces imagínese, hermano mío, que Él va a hacer todo lo posible para que nadie, si fuera posible, que nadie regrese al lugar donde Él lo echaron. ¿Amén? De más está decirte que no está arrepentido de que lo echaron, pero lo echaron, ¿no es cierto? Es como que uno lo despojan de su lugar, bárbaro. Pero el hecho es que de Él lo echaron y que no quiere. Es más, quiere que se vayan con Él. Y su destino es el lago de azufre y de fuego. Entonces, viendo esto, tenemos que nosotros comprender algo que yo creo que es muy importante. Acompáñeme, le dije Lucas 21, 34. Gloria a Dios. Estad alerta, dice. No sea que vuestro corazón se cargue. Aquí hablamos otra vez de las cargas y del peligro de ellas. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. ¿Hay preocupación en la vida?
Si no le cuento, mire, dice, y aquel día, no sea cosa que estemos preocupados por las cuestiones de la vida y aparezca ese día. ¿Qué día? El día en que viene el Señor por nosotros. Gloria a Dios. Venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo, o sea, velad es estar alerta, ¿no es cierto? Velad en todo tiempo, orando. ¿Qué es lo que dice? Para que tengáis fuerzas. ¿Para qué? Para escapar. O sea, no es que nosotros vamos a salir corriendo cuando entendamos esto. Está hablando de fuerzas, justamente, para escapar de lo que va a ocurrir aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, aquí se necesita fuerza para ese escape. Algunos que no creen en la doctrina bíblica, aquellos que predicamos la palabra del Señor y hablamos sobre el rapto de la iglesia, muchos de ellos nos llaman escapistas, ¿verdad? Siendo ustedes se quieren escapar de la realidad, se quieren que el mundo explote y ustedes se van todos con el Señor. No se trata de que nosotros queremos escapar, y ninguno de nosotros somos, ¿no? Estalón escapando de las cárceles ahí, ¿no? Aquí lo que ocurre, hermano mío, es que hay una realidad, y la realidad la declara la palabra de Dios. Están aquellos que creen en la palabra del Señor y aquellos que descreen de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el que cree, ¿qué más? Será salvo, ¿verdad? Y el que no cree, dígalo, que no se me arrugue. El que no cree está condenado. Ay, Dios mío, es fuerte. Sí, yo sé que es fuerte, pero lo dice la Biblia. Entonces, el que cree será salvo. Y el que tiene la oportunidad de creer, ¿no? Y no cree porque no quiere, será condenado. Entonces, eso es una realidad que, aunque alguno diga que es ateo, alguno diga que no quiere, no cree, va a tener que, ¿no? Póngale un tiburón blanco que se le venga encima a ver si cree o no cree a los ateos. Pero bueno, dejémoslo ahí. El hecho es que es importante comprender algo, hermano mío. Es importante comprender que Cristo no es una religión. No se trata de que nuestra religión tiene esta doctrina y nosotros impartimos esta enseñanza. No. Se trata de... Cristo, es más, Cristo enfrentó la religión. Cuando Él estuvo aquí en carne y en sangre sobre esta tierra, Él tuvo sus entredichos ahí con los fariseos y con los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Y obviamente que no es una religión, es una relación que quiere tener cercana con todos nosotros. Y de ese modo nosotros tenemos que verlo. Ahora, fíjense, entonces vamos a necesitar fuerzas para ese momento cuando venga el Señor. Y por otro lado, en los últimos días, en los últimos tiempos, va a haber toda una maniobra de parte de ese mundo espiritual negativo, de parte de las tinieblas, para que las fuerzas se reduzcan. Entonces, observemos cuál es la meta de que las fuerzas se reduzcan. Y obviamente que no podamos escapar en aquel día. ¿Amén? Porque el que pierde las fuerzas, no está hablando de fuerza física, no, ¿verdad? Sino que está hablando del ánimo, de la fe, ¿verdad? Entonces, el que pierde la fe, que pierde el ánimo, es aquel que se va quedando, aquel que deja de alabar a Dios, aquel que deja de adorar a Dios, aquel que corta esa comunión con Él y lamentablemente va perdiendo fuerzas, va perdiendo ese ánimo y se va quedando. ¿Amén? Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 38, y aquí hay una clave importante que nosotros debemos tener en cuenta, que tal vez no nos guste, pero tenemos que tenerla en cuenta. Vamos al Salmo 38. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Miren, Salmo 38, a ver si estamos por aquí. Gracias, Señor. Sí, 38. Aleluya. El título que tengo yo aquí en esta versión papel de la Biblia de las Américas, del Salmo 38, es Oración del pecador contrito. Es un salmo del rey David. Usted sabe que muchos salmos lo escribió el rey David. Y yo veo en ellos, creo que usted va a coincidir conmigo, veo que el rey David a través de... El salmo son canciones, ¿verdad? Son canciones, son cánticos.
y muchos los escribió él. A él lo llamaban el dulce cantor de Israel. Y lo que podemos ver allí en esos salmos es como él expone su corazón en esos salmos. ¿Ah? Porque él, sobre todas las cosas, vemos una gran sinceridad con Dios. Es muy sincero. Y estamos hablando de un rey, de un guerrero, de alguien que ocupaba un lugar, ¿no? Allí no solamente de privilegio, sino de autoridad. Y bueno, muchas veces el poder abrir el corazón, como abría David, para muchos tal vez podía ser como un signo de debilidad. Pero no lo veía así. Porque el rey David, cuando estaba con los suyos, era un compañero y edificador. Cuando estaba frente al enemigo era un guerrero, pero cuando estaba frente a Dios era polvo, no era nada. Y eso es un ejemplo para nosotros. Amén. Entonces, observemos esta oración que estaba haciendo el rey David. En el versículo 3 dice, gloria a Dios, no hay nada sano en mi carne, a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pesada carga. Pesa mucho para mí. ¿Qué es lo que le pesaba a David acá? ¿Cuál era la carga que le pesaba mucho? La iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es producto de la práctica del pecado. Pecadores somos todos pecamos, todos erramos, ¿verdad? La diferencia entre pecado y iniquidad, a grandes rasgos para que podamos entenderlo, es que ¿cuándo el pecado se transforma en iniquidad? Cuando se lleva a la práctica continua. Yo puedo pecar, allí el Espíritu Santo que mora en mi corazón me va a traer convicción. Y si yo me arrepiento sinceramente frente al Señor, voy a recibir perdón de este Dios poderoso y amoroso, ¿verdad? Y perdonador. Ahora, si yo ese pecado me hago el distraído, hago la vista gorda, lo sigo practicando, ese pecado se va arraigando cada vez más en mi alma y se transforma en iniquidad. Bueno, aquí ya estamos hablando de un caso de iniquidad, ¿no es cierto? Porque es tremendo esto. Hablaba de su necedad también. Bueno, el hecho es que, para sacar en limpio, ¿qué vemos en estos versículos? Es que hay una carga que no debemos llevar y se la tenemos que entregar al Señor. Y es la carga del pecado sobre nosotros. Y aquí es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo menciona el hecho de que la ley, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, fue lo que le trajo conocimiento, entendimiento de que realmente está pecando. Porque si no hubiera ley, si no existiría la palabra del Señor, no hay transgresión, no hay pecado. Imagínense en una sociedad, si no hay una ley, bueno, no hay castigo tampoco, no es cierto, nadie va a tomar medidas frente a que alguien que, si no está infringiendo nada, no hay ley. Bueno, el Señor nos deja su palabra, nos deja sus mandamientos, sus estatutos. Hay una ley. Aparte de la ley de los hombres que nos manda justamente a que la respetemos y la honremos, ¿verdad? Pero hay una ley divina. Esa ley divina la tenemos en la palabra del Señor. Son sus mandamientos, sus estatutos y nos va enseñando a cómo debemos conducirnos sobre esta vida. Bueno, y el pecado es una carga. Es una carga que reduce la fuerza. Es importante entenderlo esto. O sea, a la larga reduce la fuerza. ¿Por qué? Porque justamente en los postreros días, ¿qué nos decía la palabra? Timoteo, vos tenés que saber esto, le decía. Esto es importante. En los últimos tiempos habrá tiempos difíciles que tiene que ver con que las fuerzas serán reducidas. Una de las cargas que la humanidad lleva es el pecado. Y nosotros tenemos que despojarnos de ese pecado. ¿Cómo nos despojamos de ese pecado? Y tenemos que reconocerlo. El que no reconoce una falta, que no tiene entendimiento de que está equivocado. Bueno, reconociéndolo. ¿Cómo vamos a reconocer nosotros el pecado? Bueno, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. La palabra le hizo entender que era un pecador.
La palabra le hizo comprender, ¿verdad? La ley del Señor va convenciendo al corazón del hombre. Si no, uno piensa que es macanudo y que es bueno y está todo bien, ¿cierto? Pero el hecho es que frente a la palabra del Señor. También dice, hermanos míos, y esto para tenerlo en cuenta, que en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, muchos, y aquí está hablando de muchos creyentes, no solamente de gente que no cree, de creyentes, muchos no van a poder soportar la sana doctrina. ¿Qué vendría a ser la sana doctrina? La verdad. Nosotros tenemos dos posibilidades. Leemos la Biblia y conforme nos enseña nuestro Señor, extraemos estas verdades maravillosas y dejamos que se siembren como una semilla en nuestro corazón y las empezamos a practicar y nuestra vida cambia. O nos acomodamos a la palabra, ¿no es cierto?, conforme a los pensamientos nuestros, ¿verdad? Y ejemplo, dice que el rey David en un momento, cometió un pecado de adulterio. Mira qué tremendo. Entonces de repente viene uno y bueno, yo también voy a adulterar. Total, si el Señor perdonó al rey David, ¿cómo no me va a perdonar a mí? Y bueno, vamos, ¿verdad? Total, si lo bancó a David, me va a bancar a mí. Eso es acomodarse a la palabra, porque el Señor no dice eso. Amén. Ahora, bueno, pero David lo perdonó o lo perdonó. Sí, lo perdonó porque se arrepintió. Un pequeño detalle, ¿no es cierto? Lo perdonó porque se arrepintió. Y no solamente eso. O sea, se arrepintió, lo perdonó y hubo consecuencias. Entonces, nosotros podemos encontrar perdón en el Señor por nuestros pecados, pero van a tener consecuencias. Y las consecuencias hay que enfrentarlas, no queda otra. Bueno, pero volvamos acá. Yo no quiero meterle miedo ni nada de esto. Simplemente quiero que comprendamos que en los últimos tiempos habrá muchos que no van a aceptar este tipo de palabra y que van a ir detrás de maestros, lo dice la Biblia, nosotros, detrás de maestros que le digan lo que ellos quieren escuchar. Está bárbaro, ¿no es cierto? Dios me habló, ¿y qué te dijo? Y lo que yo quería escuchar, bárbaro, fenómeno. Pero de tu pecado no te habló nunca. No, pero si yo soy santo, ¿no? Si yo soy bueno, ¿no? Allá en el fondo, yo soy bueno, gloria a Dios. El Señor nos debe confrontar en muchas veces. Muchas veces, ¿por qué nos debe confrontar? Para que nosotros podamos reconocer delante de su presencia que a Él nada se le escapa. Él está atento a todo. Usted no se olvide que Él nos ve en todo momento. Él conoce hasta nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. ¿Qué lo vamos a engrupir al Señor? No, nosotros no podemos mentir entre nosotros, pero al Señor jamás. No. Con Él tenemos que ser sinceros para obtener el favor de su gracia y de su amor. Mire lo que dice, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Lucas capítulo 13. Nos vamos a Lucas de vuelta, mire. La Biblia es una bendición, ¿eh? Lucas capítulo 13, versículo 10. Mire qué interesante lo que dice acá. Gracias, Jesús. ¿10 le dije? Sí, de 10 al 13. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Un sábado. Como hoy, mira. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad. Preste atención a lo que dice acá. Había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Esto a mí me llama mucho la atención. Acá la Biblia no dice que todas las enfermedades que puede sufrir un cuerpo humano son provocadas por un espíritu. Pero hay algunas que son provocadas por un espíritu y acá tenemos el caso, ¿no es cierto? Es más, la Biblia dice que el Señor sana toda enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí aún con sus hijos más amados? Que el Señor sana toda enfermedad menos una, que es la que te lleva con Él. ¿No es cierto? Y eso lo decide Él. Vale, pero volvamos aquí. Lo que yo quiero que veamos esto, causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio,
la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Esto para prestarle atención. Porque la llama, ¿cómo estaba la mujer? Encorvada. Así encorvadita como estaba, el Señor le habla, le dice, has quedado libre. ¿Y cómo sigue estando la mujer? Encorvada. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Entonces fíjense que la llegada de la palabra hasta el milagro hecho realidad hubo un tiempo. Hubo un tiempo. Seguramente fue corto, no creo que haya sido demasiado, pero el hecho es que hubo un tiempo. Hay otro caso en donde Jesús se encuentra con una persona que había perdido la vista, que no veía, y que justamente le suelta la palabra y él comienza a ver, pero no ve muy claro. Lo vuelve a tocar y ahí sí ya comienza a ver claro y a lo lejos. Entonces hay distintas manifestaciones, ¿verdad?, en cuanto a los milagros de parte de nuestro Señor, distintos casos y demás. Pero en este caso a mí en especial, lo que a mí me llamó siempre la atención en este versículo es que su enfermedad la estaba provocando un espíritu malo. Un espíritu obviamente de parte de las tinieblas, ¿verdad? Entonces hay enfermedades que se manifiestan en el cuerpo a causa justamente de este espíritu. ¿Por qué leemos este versículo? Porque hace instantes en el Salmo 38, si no me equivoco, veíamos cómo había una enfermedad en los huesos que se estaba llevando adelante, se estaba manifestando por callar. Por callar. ¿Callar qué? Callar el pecado. Entonces, esto es bien tremendo porque obviamente cuando hay pecados no confesados, ¿verdad? No confesados, esto puede hasta alcanzar el físico, ¿no? Nuestro cuerpo humano, ¿verdad? ¿Y quién lleva adelante esa operación? Muchas veces espíritus inmundos de parte de las tinieblas. Entonces, aquí debemos recapacitar un poquito y ordenar un poquito los pensamientos y ver que efectivamente hay un mundo espiritual. El mundo espiritual no lo podemos ver reflejado en la bruja cachabacha nomás. No, hay un mundo espiritual. No solamente verme el brujo, la bruja, o la que cura el empacho. No, o sea, va más allá de eso. Hay todo un mundo espiritual. Usted sabe que la Biblia declara que cuando Satanás se revela y es expulsado, ¿verdad?, de allí del cielo, dice que con él se fue la tercera parte de los ángeles. Que él justamente llevó adelante esa rebelión e indujo a esa tercera parte de ángeles de Dios, ¿verdad? Bueno, todos esos ángeles también fueron arrojados. Estamos hablando de un hecho que ocurrió hace miles de años. Para nosotros, que estamos sujetos a tiempo y espacio, decimos, bueno, es historia antigua. Pero usted no se debe olvidar que los espíritus no mueren. Que muere es el cuerpo. ¿Ven? Que queda en el sepulcro es el cuerpo, pero los espíritus no mueren. Entonces, esos espíritus, en aquellos días que se revelaron y demás, siguen en vigencia hoy. Siguen en vigencia hoy. Entonces, debemos tenerlos en cuenta. No para andar viendo demonios por todos lados, porque la Biblia nos dice que tenemos que ser sobrios, ¿no? Tenemos que ser personas coherentes, no andar como loquitos ahí viendo demonios por todos lados. Pero están en todos lados. O sea, una cosa es que nosotros no andemos, ¿no?, ahí medios atacados los nervios viendo demonios, pero están por todos lados. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que no podemos ignorarlo. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, o sea, van nombrando jerarquías, ¿no es cierto? Entonces, de repente, en nuestros ojos naturales, a lo mejor ve una persona, nunca se le puso loco a alguno usted, y se enojó, pero no estoy hablando de un enojo, de una discusión del tránsito, estoy hablando de cosas que voy a decir, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo va a ponerse de esta manera? Hay toda una influencia de parte de las tinieblas, ¿verdad?, que justamente lleva a esas reacciones y demás. Entonces, hay todo un mundo espiritual, y no podemos ignorar lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué? Porque vamos a poder discernir los momentos, hermano mío, que vamos a vivir.
etapas que vamos a tener que atravesar, cosas que nos van a ocurrir. Por ejemplo, mire estos días, ¿no? Estos días son días convulsionados, el mundo está, ¿no? Está convulsionado. ¿Y qué nos dice Mateo 24 sobre las instancias previas a la venida de nuestro Señor? Que habrá guerras, rumores de guerra. Y uno puede decir, bueno, pero guerra hubo siempre, desde la antigüedad. Sí, pero como hoy, hermano. Nosotros nos enteramos de lo que pasa ahora en Medio Oriente, vemos lo que pasó con Saddam, vemos el Golfo Pérsico. ¿Usted sabe la cantidad de guerra que hay por el mundo? Son impresionantes, son incontables. O sea, al máximo exponente se multiplicó la cosa hoy. ¿Por qué? Porque Cristo está cerca. Pero ¿qué dice Mateo 24? No se alarmen cuando esto empiece a ocurrir, porque es el principio de dolores. Y lo compara como una mujer que está con ya trabajo de parto, ¿verdad? Comienza ahí las primeras contracciones, ¿verdad? Pero ¿cómo termina eso, las primeras contracciones? Llega el momento del desenlace, el momento oportuno, el momento justo, el nacimiento aparece. Bueno, lo mismo ocurre con los tiempos que nosotros vivimos sobre esta tierra, de los cuales la palabra del Señor nos habla. Los tiempos que vivimos hoy son principios de dolores. Entonces vamos a ver guerra, va a haber, no sé si usted se dio cuenta, ¿no? Que todos estos conflictos, ¿verdad? Parece que el mundo estalla y mañana somos todos amigos. Cosa rara, ¿no es cierto? ¿Ve lo que pasó en Venezuela? Es el anticristo de Maduro, ¿no es cierto? Es el narco. Y lo sacamos a Maduro y quedaron los amigos. Medio raro la cosa. Bueno, pero no sé. El hecho es que nosotros debemos enfocarnos en lo que realmente nos tenemos que enfocar. Y todo lo que va ocurriendo a nuestro alrededor, tenemos que darle la lectura correcta. Tenemos que darle la lectura. Estos son principios de dolores. Pero lo más importante de esto, ¿verdad?, es que Cristo está a las puertas y Él viene por su iglesia. Por eso es tan importante que seamos parte de su pueblo. Amén. Mire, acompáñeme ahora, por favor. No quiero aburrirlo hoy, pero es importante todas estas definiciones para que podamos comprender por qué camino nosotros estamos transitando. Mire lo que dice Primera de Pedro. Y aquí, esto es la noticia del día. Mire. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Mire. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Está hablando de la actitud que nosotros tenemos que tener frente a Dios. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Cuando habla de exaltarnos, no es que nos va a poner en el podio con la corona de laureles y nos va a sacar la foto del ganador, no. Nos lo van a aplaudir, no. Exaltar quiere decir llevarnos con Él. Amén. Dice, echando, despojándonos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí la palabra que mencionamos hace un ratito, la sobriedad. Sed de espíritu sobrio. ¿Usted se dio cuenta? Que vio ¿cuánto miraban Policía en Acción? ¿Nadie miraba Policía en Acción? Bueno, en esos capítulos, ¿no es cierto? Sobre todo, bueno, en muchos otros ámbitos también, pero digamos que ahí es donde más se veía, en todos los conflictos que había y que la policía se hacía presente y demás, aparecía un creyente. Pero ¿cómo era ese creyente? Un loquito, un ignorante, una persona que causaba gracia, ¿verdad? Que la gente se le burlaba, que le tomaban el pelo. Ay, Dios mío. Y a nosotros los creyentes, cuando vemos eso, nos indigna, porque decimos, nosotros los creyentes no somos ignorantes, somos así, ¿verdad? Bueno, pero el hecho es que ¿por qué justamente eso es lo que se visualiza en un lugar tan importante como los medios, por ejemplo, ¿verdad? Los medios de comunicación. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque justamente el descrédito sobre el Evangelio, todo ese mundo espiritual de parte de las tinieblas lo tiene que llevar adelante, para que la gente descrea del Evangelio. ¿Amén? Y no, pero los pastores son todos ladrones. Bueno, qué sé yo.
Yo le robé alguna vez a usted. Vivimos en la abundancia, en la opulencia, somos narcos, que somos amigos de Esper, que no, o sea, por favor, estamos predicando la palabra. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, hay algunos ladrones y hay algunos ladrones. Pero hay médicos ladrones, hay policías ladrones, o sea, hay ladrones por todos lados. ¿Verdad? Entonces, bárbaro. Pero no, vamos a darle, ¿verdad? Y no, porque la trata de personas y que esto y que aquello, y tremendo. Todo descrédito, pero el verdadero descrédito no es al pastor fulano o a la congregación mengano. El descrédito es hacia Dios, para que nadie confíe ni crea en Él. Amén. Pero el que cree, será salvo. Y el que no cree, será condenado. Dios mío. Bueno, entonces aquí nosotros vemos, sé de un espíritu sobrio, estad alerta. Yo nací en una iglesia pentecostal, allí junto con Marcelita, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando llegamos a la iglesia pentecostal, no sé si aún tuve oportunidad en la iglesia pentecostal, ¿verdad? Son muy efusivos los pentecostales, muy efusivos y bueno, el hecho es que yo un día agarré la Biblia, cosa que muchas veces en algunas congregaciones no se agarra demasiado. Cuando agarré la Biblia y empecé a leer al apóstol Pablo, lo que él enseña. ¿Quién es el apóstol Pablo para nosotros, los creyentes? El perito arquitecto de la iglesia, o sea, es una voz súper autorizada. Él dice que cuando alguien, si alguien entra, alguien con desconocimiento de las cosas de Dios y demás, y entra a una iglesia, y se encuentra con una congregación que está todos hablando en lengua, uno pegando unos saltos, el otro haciendo piruetas, ¿qué va a pensar esa persona? Lo mismo que lo que piensa lo que miran el Policía en Acción. Estos están todos locos. Bueno, eso lo dice el apóstol Pablo. No es algo mío que lo estoy diciendo yo, una apreciación mía. El apóstol Pablo lo dijo. Entonces llama justamente a la sobriedad y no dice no hablen en lengua, porque es una de las manifestaciones del Espíritu. Pero lo que dice que mejor que profeticen en medio de la lengua. Porque el que habla en lengua se edifica a uno solo, dice Pablo. ¿Verdad? Se edifica a sí mismo. El que profetiza tiene la oportunidad de que se edifique el resto. Pero bueno, el hecho es que, volvemos aquí, ¿no? Vuestro adversario, el diablo, pero no vamos a andar hablando del diablo. Y si quieren no hablemos, pero Cristo habló, o sea, no, porque no podemos desconocerlo. Dice, el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resulta que no anda por la calle vestido de rojo, con los cuernos, con el tridente y con la cola larga. Comprendamos esto, la mentira es muy sutil. Hay una película que se la recomiendo, que creo que se llama, no sé cómo se llama, me olvidé, pero es una película en donde justamente el protagonista hace pactos con el diablo. Y el diablo le promete, bueno, imagínense, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cómo se llama? Al diablo con el diablo. Al diablo con el diablo es el título. Bueno, el hecho es que es una risa, bueno, tomamos chance y demás, ¿no? Pero está lleno de realidad, hermano, es tremendo. Imagínense que el protagonista, ¿verdad? Tenía una petición para hacerle al diablo dentro del pacto que hizo y le dijo, bueno, yo quiero plata, quiero fama y quiero a esta mujer de la cual yo estoy enamorado y no me registra. Bueno, listo, Álvaro. Abrí y cerrar de ojos, el hombre aparece en una casa suntuosa, ¿no? Y durmiendo a su lado la mujer de su sueño. Imagínese, ¡ay, Dios mío! El asunto es que se levanta, mejor dicho, se despierta por los tiros que escuchaba. Se levanta y se da cuenta que era un narco colombiano y que vivía en una mansión rodeado de delincuentes que lo cuidaban a él. Y tenía a su lado a la mujer que él quería, pero ella estaba a su lado, pero no lo quería. Tenía un amante. O sea que, ¿por qué le cuento la trama de este detalle? Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo es como que te da un poquito al dulce,
¿no es cierto? Y después te lo saca, ¿verdad? Y te hace vivir, ¿no? Obviamente que lamentablemente la atadura sobre esa persona iba avanzando cada vez más. Pero bueno, el hecho es que, hermano mío, es importante que comprendamos esto. De más está decirte que el diablo, ¿cómo se le presentaba al protagonista de la película? Era una mujer hermosa, ¿no es cierto? No venía echando fuego por la boca, ni como un dragón, vamos acá, gloria. Entonces tenemos que tener cuidado. Ay, mire. Sed un espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistirle firmes en la fe. No dice que nos tenemos que hacer el guapo con el diablo. No, dice que tenemos que resistirle en la fe. Firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos, en el resto de los creyentes en todo el mundo. Amén. En todo el mundo. O sea que lo que a usted le pasa, lo que muchas veces vive, también lo viven otros hermanos nuestros. Amén. Bueno, por ahí dice que mal de mucho, consuelo de tonto, pero no se trata de eso, se trata de comprender que hay un tiempo sobre esta tierra en donde vamos a tener este conflicto, ¿verdad? Si nosotros lo divisamos, si nosotros lo advertimos, lo vamos a enfrentar de la manera correcta. Si a nosotros nos agarra distraído, nos vamos a confundir. Amén. Y para ir terminando y cerrando esto, yo quiero destacar en Primera de Pedro, que es lo que leíamos hace instantes, lo de la ansiedad. Esto es la enfermedad del siglo XXI, hermano. La ansiedad, el ataque de pánico, las fobias y demás. Bueno, en los últimos tiempos se va a potenciar todo esto. Mire, gloria a Dios. Pero dice que tenemos que echar sobre Cristo nuestras cargas. Entre ellas, la ansiedad. ¿Hay ansioso acá? ¿Hay algún ansioso? Ninguno. Ahí tenemos uno, tenemos dos. Bueno, somos tres, gloria a Dios. Salmo 55, mira qué lindo. Gloria a Dios. Salmo 55. Versículo 22. Una vez voy al médico y digo, me siento mal. Y me dice, sí, si no, no hubiera venido. Bueno, ¿qué tiene? Entonces le explico. Mirá, casi me muero, me agarró un ataque, ¿no es cierto? Fue terrible. Bueno, barro, fenómeno, vamos a hacer estudios. Y me empezó a hacer estudios aquí, de allá. Bueno, el hecho que hasta me hizo correr ahí en la cinta, ¿no? Y demás. Bueno, me fui con todo el paquete de estudios, revisó, bárbaros, miró todo. Y me dice, bueno, sí, y no me decía nada, ¿no? Me dice, mira la cinta, mira vos, me dice, hiciste el 85%. Entonces dije, yo estoy mal. Me dice, no, hiciste el 85% porque estás gordo. Pero el que está mal no llega al 85%, ¿no? Cerró la carpeta, dejó todo ahí y me dice, estás ansioso. Gloria a Dios. Yo le pedí 5 minutos al Señor que me permita hacer justicia. Porque usted sabe que la yugular se me puso así cuando me dice, ¿cómo voy a estar ansioso yo? Y fíjese que tremendo, porque el primer error que comete alguien que tiene ansiedad o que sufre de ansiedad es no reconocerlo. Y si uno no reconoce, ¿qué va? Gloria a Dios. Entonces, vivimos en un mundo justamente en donde todo coopera para que la ansiedad nos maneje. Tenemos que entregárselas al Señor. Tenemos que ya Cristo dice, Señor, aquí está. Amén. Gloria a Dios. Salmo le dije 55, versículo 22. Mira. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Veo lo que dice acá? Dice, Él nunca va a permitir que el justo sea sacudido. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer, alcanzar la estatura de justo. Porque Él, el justo, no va a permitir que sea sacudido. Ahora, ¿somos justos nosotros o no somos justos? Hemos sido justificados por la fe. Amén. Pero permanecemos allí. A este aquí de la cuestión. Amén.
El Señor nos ha justificado, nos ha perdonado. Yo en lo personal llegué a Cristo cuando me enteré que alguien me podía perdonar. Hay otro que llega a Cristo por distintas razones, no sé. Pero yo, en mi caso, entendí, comprendí, me llegó la revelación de parte de Dios que alguien me podía perdonar. Porque me vivían diciendo que yo no tenía perdón de Dios. ¿No te escuchó eso alguna vez? Vos no tenés perdón de Dios. Y bueno, no tengo perdón de Dios, ¿qué va a hacer? Pero, y no tengo. Cuando yo me enteré que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, ahí las cosas empezó a cambiar. Y que Él me podía realmente perdonar. Y no solamente perdonar, sino olvidarse de mi pecado. Pero a partir de ahí comenzó una relación con Él, que en mi caso ya lleva algunas décadas, y que también vamos cometiendo pecados en el camino. Tal vez no de aquella magnitud, de aquellos días, pero nos vamos equivocando. Y tenemos que reconocer nuestros errores, seguir a Él. No seguir sobrellevándolos y practicándolos. No. Al contrario, tenemos que echar a sus pies todos nuestros pecados y nuestros errores. Mire, búscame nueva traducción viviente de este 22. Entrégale a tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Gloria a Dios. Ay, qué lindo, por favor. ¿Tenemos la nueva versión internacional? Tal vez sí, ¿no? Encomienda al Señor tus afanes. Tus afanes. ¿Esta será para mí nomás? Es para todos. Todos tenemos afanes. Amén. Gloria a Dios. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Pero prestemos atención. Algunos piensan que porque son cristianos son indestructibles y no le va a pasar nunca nada. Acá lo que dice es que el Señor no va a permitir que el justo quede abatido para siempre. O sea, no. Pero algo que a lo mejor te puede pasar en el camino. Y allí el Señor te va a sostener y te va a levantar. ¿Amén? Entonces, fíjense que una de las tretas que el enemigo utiliza con sutileza es decir, no, esto a vos no te puede pasar. ¿Qué le dijo en la tentación en el desierto a Cristo? Dice que lo llevó hasta allí la cúspide del templo. Dijo, tírate. Porque la Biblia dice que el Señor mandará a sus ángeles que te sostengan. Imagínense si el Señor hubiese sido usted o yo, que caemos en la trampa cada vez que nos miente. Y nos tiramos en palomita. ¿Qué pasa? Y no sé qué pasa. Sospecho nomás. Pero bueno, el hecho es que, ¿qué le va a decir, Señor? ¿Por qué no me ayudaste cuando llegamos al cielo? Todos machucados, vamos a llegar a decir, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que yo no te mandé a que estés tentando a Dios. ¿Amén? Que fue la respuesta que dio nuestro Señor. ¡Ay, Dios mío! Bueno, gracias Jesús. Lo veo medio serio, así que vamos a terminar. Mateo 11, 28. Y creo que aquí, usted sabe que en mi caso, allí en la iglesia pentecostal, fue uno de los primeros versículos que me predicaron. Pero no me contaron todo lo que le estoy contando yo a usted. Y yo digo, esto así no puede ser, gloria a Dios. Esto así no puede ser porque necesitamos comprender. En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo declara la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador salió a sembrar. Y qué tremendo, porque dice que algunas semillas que él sembró, las aves del cielo vinieron y se las llevaron. Pero lo interesante es que el versículo dice que eso es como la palabra que es sembrada en nuestro corazón. El que recibe la palabra y no la entiende, dice la Biblia, viene el maligno, vienen las aves del cielo y le roban la semilla. Entonces, fíjense qué tremendo, porque cuando nosotros, como en un momento como hoy, estamos exponiendo nuestro corazón frente a la palabra, recibimos la palabra pero en forma de semilla. Esa semilla la siembra Cristo en nuestros corazones, esperando que dé fruto. Si nosotros no la entendemos, corremos riesgo que las aves del cielo, tipificando ¿no? ¿A qué?
y justamente a todo ese mundo espiritual de parte de las tinieblas nos robe la semilla. Entonces vos salís de acá y en la esquina, ¿qué predicó el pastor? Uy, no me acuerdo mucho. No sé qué pasó. ¿Qué dijo? Me pega. No, pero en Mateo anduvo, sí. En Lucas también. Pero te robó la semilla, ¿no? Llegaste a la esquina que te robó la semilla. Por eso que hay que entenderlo. Cuando a mí me predicaron esto, que yo les voy a leer aquí, venid a mí, todos los que estáis cansados. ¿Sabe lo cansado que yo llegué a Cristo? A lo mejor como usted también. Cargados, y yo los haré descansar. ¡Ah! Y pararon ahí. Me dijeron, punto, acá nos detenemos. Y yo me pasé un tiempo largo diciendo, Señor, ¿cómo hago? Yo venid a mí, estoy acá, Señor. Estoy cansado, estoy cargado y necesito que vos me dé descanso. Entonces, a lo mejor en esa reunión que yo le decía eso al Señor, algo pasaba gloria a Dios, y me iba contento, ¿no? Y al ratito o al otro día, otra vez estaba cansado, otra vez estaba cargado y necesitaba que el Señor me vuelva a hacer descansar. Pero el tema está en que necesitamos entender lo que el Señor nos traslada a través de su palabra. Es muy importante, no porque tengamos que vivir un evangelio de entendimiento de razón, no. Tenemos que vivir un evangelio de fe, pero una fe que esté sustentada en la verdad bíblica, donde yo pueda abrir la Biblia y lo que me están diciendo esté acá. Entonces, Señor, yo creo en tu palabra y Él jamás va a ir en contra de su palabra. Él puede no hacer lo que a mí se me ocurra decir un día como hoy, qué sé yo, pero jamás va a dejar de hacer lo que Él ya dijo que iba a hacer. Entonces esto es muy importante. Tomad mi yugo sobre vosotros. Comprendamos que Él utilizaba ejemplos de la época. ¿Qué era un yugo? Un yugo era un artefacto ahí, ¿no? Que se le ponía a los bueyes para guiarlos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Cristo con esto? Tomad mi yugo. Quiere decir que antes teníamos otro yugo. Él quiere su yugo para conducir nuestra vida. Y si antes teníamos otro yugo, ¿quién lo manejaba? No, yo hacía lo que yo quería. No, éramos juguete del diablo y no nos dábamos cuenta. Y hacíamos su voluntad y siempre haciendo lío. Hasta que el Señor llega y vos le decís, Señor, dame tu yugo, y voy a aprender de vos. Lo interesante es que en los tiempos antiguos se ponía un buey viejo y un buey joven, para que el joven aprenda del otro que ya estaba, ¿no? Ya tenía experiencia en el trabajo. Bueno, aquí nos dice el Señor, aprendan de mí. Entonces, ¿en qué tenemos que reflejarnos nosotros? En Cristo, en su ejemplo. Él es un ejemplo para nosotros. ¿Y cómo es Él? Manso y humilde. Y yo tendré que ser manso y humilde. Obvio. Amén. Pero yo que soy el guapo de 900, yo que soy, ¿no? Gloria. Y sí, nosotros. Amén. Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque a veces nosotros el orgullo del hombre, de la mujer también, obviamente, ¿no? El orgullo a veces no nos permite reconocer que nuestra alma está cansada. Está cansada por lo que tiene que padecer, sufrir muchas veces, por la lucha hasta con Dios muchas veces. Porque el Señor te dice, vení a mí, y vos decís, yo me tengo que arreglar solo, yo necesito unas vacaciones nomás y después ya arranco. Y te vas de vacaciones y no descansás en la vacación y cuando venís, ya que con la misma carga. El hecho es que, hermano, manso y humilde de corazón para reconocer a Cristo. Para decirle, Señor, vos tenés que ser el Señor de mi vida. Y yo te reconozco como mi Salvador, pero también te reconozco como mi Señor. Y que Él
sea el que dirija nuestros pasos. Yo les animo a que podamos hacer una oración en esa dirección, en esta hora, que podamos orar por esta palabra, pero en esa dirección. Que podamos pedirle a nuestro Señor porque ¿quién es el que pide? El que le pide algo a Dios es porque entiende que lo necesita. Amén. Y todos nosotros somos necesitados de Él. Gloria a Dios. Y yo sé que Él está aquí. ¿Y por qué lo sé? Porque dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría allí en medio. También dice, bienaventurados los que creen sin ver. Gloria a Dios. Hubo muchos que vieron y no creyeron. Dice que Él le predicaba a multitudes. Pero allí en ese aposento alto solo quedaron unos pocos. Y todos vieron milagros, vieron prodigios, vieron maravillas. Pero no son los milagros, los prodigios y las maravillas los que convierten. Esa es la gracia, es el amor del Señor que nos traslada y nos alcanza con esos milagros maravillosos que Él ha hecho en nuestra vida y seguirá haciendo por su inmenso amor, por su inmensa misericordia. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Allí donde vos estás, esta es la oportunidad. Cerrar tus ojos un instante. Y cerrar nuestros ojos tiene que ver con apartarnos de todo y conectarnos con Él. Con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Con aquel que debe ser nuestro deleite. Aleluya. Habla con Él. Habla con tus palabras. Dile, Señor, yo estoy entendiendo que hoy una semilla está siendo sembrada en mi corazón. Trae entendimiento, trae revelación, Señor, de esta palabra. Que explote en mi corazón de tal manera que pueda comprenderla, no solamente con mis sentidos naturales, sino con esos sentidos espirituales, Señor amado. Venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Que podamos comprender la magnitud que tiene, el peso que tiene el hecho de ir a Él. Es una decisión. Señor, aquí estoy. Habla con Él. Decirle, Señor, aquí estoy, Padre bueno. Aquí estoy. Voy a ti, Señor. Necesito de tu descanso. Necesito de tu paz, de tu reposo, de tu amor. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia. Yo bendigo a este pueblo tuyo, bendito Señor. Bendigo a mi hermano, a mi hermana, a estos hombres y mujeres de fe que hoy nos encontramos delante de tu presencia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón, Señor, que tras esta bendición sacerdotal está la tuya, la que desciende de lo alto, ingresa a las profundidades de nuestros corazones. Se lleva de allí toda raíz de amargura, todo dolor, todo quebranto. Se lleva de ahí toda mala experiencia y derramas de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa paz que solo tú puedes dar. Recibí la paz de Dios en este día. Recibí la paz del Señor, la quietud, el reposo sobre el cual tenés que plantarte en este día para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones firmes y aún para resistir en este tiempo complejo que nos toca vivir. Pero es un tiempo complejo para este mundo, pero para nosotros, aquellos que tenemos depositada nuestra confianza en el Señor, en el Dios de dioses, en el poderoso Dios de Israel, para nosotros son tiempos de gloria, tiempos de bendición, tiempos de visitación, tiempos especiales. Señor, gracias por esta reunión. Gracias por mi hermano, por mi hermana. Yo los bendigo. Los bendigo en tu bendito nombre, en el nombre sobre todo nombre, y confío con todo mi corazón, Señor, que tu bendición, a través de tu Santo Espíritu, está descendiendo, inundando cada mente y cada corazón de tu divina presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya.